¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la segunda parte de la cursada, la segunda mitad del año. Eh, no sé si van a ver esto y ya han tenido los prácticos o si van a tener la posibilidad de verlo antes. Yo lo estoy grabando ahora miércoles tempranito, así que no sé, por ahí los que ya tienen el jueves a la mañana quizás no les llegue. Así que bueno, quizás ahí en prácticos les comentan un poco de qué va esta segunda parte, si no, yo se las adelanto. Esencialmente la segunda parte de la cursada de cognitiva va a tener que ver con eh, el manejo de como una de las aplicaciones más clásicas de la terapia cognitiva, que es frente a los trastornos de ansiedad. Y para eso, obviamente, vamos a tener que tener una definición de trabajo común acerca de qué es la ansiedad, con qué se come, para qué sirve, qué diferencia tiene con otras cosas, qué es la ansiedad normal, para después ir a la parte patológica o ir en todo caso a la parte de la ansiedad que es pasible de ser tratada bajo las herramientas cognitivas. ¿M? Las dos primeras clases teóricas, entonces las voy a dar yo por este medio. Eh, Fundamentalmente van a ser entonces clases ligadas al trabajo cognitivo en la ansiedad. La primera clase más introductoria, más de términos comunes y eso. Eh, Desafortunadamente no hay slides para esto hoy, así que van a tener que tomar apunte o chequear en prácticos los conceptos. Son todos conceptos básicos, por ahí lo saben de otra materia, los repasaremos. La segunda clase por ahí es un toque más específica de lo que es el modelo cognitivo actualizado, ¿no? Como la última iteración del modelo cognitivo de la ansiedad. Ves adelanto la preview, el modelo cognitivo de la ansiedad, formalmente hablando, está como, tiene como un artículo fundacional en un texto de Beck y Emery del año 85, ¿no? O sea, que desde el 85 en adelante es como que ya hay concreto, más allá que antes se hablaba, recuerden que la terapia cognitiva viene de fines de los 60, ¿no? Se hablaba del manejo cognitivo de la ansiedad, bueno, ese es un texto que en rigor lo formalizó, ¿no? Cómo se piensa en términos cognitivos la ansiedad, que calculo que eso sí lo vamos a ver en la clase de hoy. Eh, por fuera de eso, bueno, la cuestión entonces es eh, la siguiente. Hoy vemos la parte básica, semana que viene vemos la parte más específica del modelo cognitivo de la ansiedad. Después, ¿cómo sigue la materia? Después, en realidad, vamos a tratar de ver algunos procesos, ¿sí? Procesos transdiagnósticos que se le dice, y cómo es la mirada cognitiva o el tratamiento cognitivo frente a ciertos procesos transdiagnósticos. Vamos a tratar de ver algunas técnicas cognitivas también, que por ahí a veces se requiere mucho el conocimiento de ciertas técnicas puntuales para tratar pacientes, así que nada, vamos a ver. Y después también vamos a ver terapia cognitiva aplicada a los trastornos o problemas de personalidad, que es súper importante y se le da muy poca bola en materias de grado en universidades en general. Vamos a verlo, es algo que generalmente se ve en posgrado, pero a mí me parece que es total y absolutamente absurdo no verlo desde el vamos, ¿no? Porque en rigor, cuando ustedes se reciban y anden ahí por la calle atendiendo, lo primero que se van a cruzar es gente que tiene problemas de personalidad, entre otras cosas. Entonces, si ese problema de personalidad influye o no en lo que sea el motivo de consulta, eso es lo que van a tener que saber discernir. Y si en el caso de lo primero, en caso de que sí influya, bueno, van a tener que hacer algo al respecto. Así que bueno, también hay una explicación cognitiva de la personalidad, de qué es la personalidad para la terapia cognitiva y eventualmente cómo se trata. Eso lo vamos a ver también. Bien, por fuera de eso, después del tema de personalidad, que eso nos puede llevar a algunas clases, no recuerdo ahora bien el organigrama, pero seguramente más de dos clases mínimo van a ser.
Después vamos a ver distintas aplicaciones de la terapia cognitiva. Para eso en algunas ocasiones vamos a tener profes invitados que son especialistas en el tema. Vamos a ver TCC aplicada a niños, familias y pareja. Bueno, pareja hasta Adri, que es la eminencia del tema, ¿no? Tienen el libro de ella por ahí. Y seguramente también otras terapias de lo que se llama de tercera generación. Vamos a ver que son terapias ya no las tradicionales cognitivas, sino las terapias que están en esta nueva ola, llamada nueva ola, quizá mal llamada nueva ola, pero bueno, terapia de focalizar en las emociones, terapia centrada en los esquemas, ACT, y ese tipo de terapias, cada una con sus particularidades. Bueno, eso también vamos a ver a lo largo de la cursada. Bueno, no me demoro más, vamos a lo nuestro y qué es la ansiedad. ¿M? Eh, la ansiedad es una reacción que tiene el organismo frente a una situación evaluada como potencialmente amenazante. Esa es como la definición más sencilla, ¿sí? El organismo como un todo biopsicosocial, básicamente reacciona ante un estímulo que lo evalúa como peligroso, ¿sí? Entonces, al evaluarlo como peligroso o amenazante, se da la respuesta de ansiedad. Eh, la respuesta de ansiedad, lo primero que por ahí mucha gente se pregunta es si es lo mismo que el miedo. Eh, los libros de texto lo separan tácitamente una cosa de la otra. En la práctica muchos autores y nosotros mismos a veces intercambiamos miedo por ansiedad cuando es ansiedad, cuando es miedo. La verdad que a nivel semántico a veces uno eh, confunde los términos. No sé si es como para alarmarse demasiado eso. Sí sé que está bueno por ahí entender la diferencia fundamental, que el miedo es algo que es universal en términos de que se activa ante un peligro concreto, ¿sí? No a una abstracción muy subjetiva, sino ante temores concretos. Hay miedos que son universales, ¿sí? O sea, el miedo a perder la base de sustentación, por ejemplo, o sea, que me voy a caer, o el miedo a los ruidos fuertes. Eh, Se sabe que la reacción que tienen los seres humanos ante eso es casi universal. ¿Por qué? Porque se ha comprobado, por ejemplo, en estudios eh, neurobiológicos que las reacciones faciales ante situaciones así, de ruidos muy altos o de perder la base de sustentación, es universal. O sea, se da en todas las culturas de la misma manera, la expresión facial es la misma en cualquier persona, inclusive en personas no videntes, lo cual te da la pauta de que ni siquiera es algo aprendido, ¿sí? Es algo que sencillamente se da como parte de nuestro programa biológico, la reacción de miedo, ¿sí? La reacción de ansiedad, por el contrario, es una ansiedad que hasta el día de la fecha no se ha rastreado exactamente en animales. ¿Sí? El miedo sí se rastrea de una manera muy fiable en animales, sobre todo en mamíferos. La ansiedad no, o no tanto, ¿sí? Van a ver que hay estudios al respecto, pero no es un saber ya establecido, ¿no? Y la ansiedad en rigor es un mecanismo que la gran diferencia que tiene es que involucra mucho más el factor cognitivo, es decir, hay una elaboración secundaria. Generalmente el miedo, cuando la persona se expone al estímulo que le da miedo, tiene una respuesta muy alta de activación fisiológica y cuando se va el miedo baja mucho, al toque casi. En la ansiedad casi que no pasa eso. La activación no es tan pronunciada a veces porque está el trastorno de pánico en donde sí es pronunciada, y dura más. Eso te da la pauta que a veces por ahí las personas se desconectaron de la situación que les dio miedo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, siento que alguien me va a robar en la calle y de repente, no sé, tomo un atajo, me voy por otra calle
y por ahí estoy a varias cuadras de distancia, varias cuadras donde potencialmente mi depredador no está cerca, y sin embargo igual la ansiedad la sigo manteniendo, ¿sí? Entonces, básicamente la ansiedad tiende a durar más, tiende a activarse ante estímulos más complejos, no ante estímulos más simples de vida o muerte, porque justamente tenemos la capacidad simbólica de transformar un montón de estímulos que son potencialmente neutros en peligrosos, ¿sí? Eh, Ejemplo tonto, si de repente yo en una silla como esta, de chiquito, para retarme, me pegaban en una silla de estas características, con esta textura, con este tamaño, con este color, es probable que cuando yo vea esto, esta silla en venta en un lugar de sillas, se me provoca una respuesta de ansiedad fuerte, ¿sí? Porque justamente me retrotrae ese recuerdo doloroso de la infancia, ¿sí? Lo veo como un peligro. ¿Mm? Es básicamente así funciona la ansiedad. Vamos un poco igual más a la parte, si se quiere, más biológica del tema, ¿sí? Clase de biología de secundaria, sistema nervioso, se divide en dos. Voy rápido porque seguro que lo saben esto. Central y autónomo. El central es el que gobierna todas nuestras respuestas conscientes y voluntarias, ¿sí? Si yo elijo hoy hacerme un café, sistema nervioso central, ¿sí? O sea, elijo hacerlo. Elijo si le voy a poner leche o si no le voy a poner leche, lo voy a tomar con azúcar o sin azúcar. Son elecciones que voy haciendo. Por ahí las hago muy rápido en mi mente, ¿sí? Porque ya tengo seteado de alguna forma cómo tomo café. ¿M? Pero de todas maneras son decisiones conscientes. ¿Qué ropa ponerme? ¿Combina o no combina? Etcétera, ¿sí? Bien, entonces, el asunto es el siguiente. Las, las respuestas de ansiedad, ¿sí? Están determinadas fuertemente desde lo biológico porque cumplen una función, ¿sí? Y esa función es la función de la adaptación. Retengan esa palabra y ahora sigo. Entonces, sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. El autónomo es el que gobierna las respuestas involuntarias del organismo, ¿sí? Respuestas necesarias para el correcto funcionamiento del organismo, ¿no? O sea, a ver, llueve y voy a tratar de buscar un refugio. Hay fuego y me voy a acercar para calentarme, pero no lo voy a tocar, ¿sí? Hay sol y no lo voy a mirar directo para no dañar mis pupilas. Sí, o sea, hay ciertas respuestas que el organismo da de manera innata, involuntaria, y son producto de la activación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? A la vez, el sistema nervioso autónomo se divide en dos subsistemas: el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático, ¿sí? El simpático es el que prepara al organismo para dar una respuesta de tensión, ¿sí? El parasimpático es el que prepara al organismo para dar la respuesta antagonista, es decir, de distensión. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, en el día del examen y me entregan la hoja en blanco y me dan la consigna, activación del sistema nervioso simpático elevada, ¿sí? Activación del sistema nervioso parasimpático muy abajo, ¿sí? Si yo de repente terminé de hacer el parcial y me las sabía todas, por ahí se produce una activación del sistema nervioso parasimpático y baja la del simpático, ¿sí? Son sistemas que tratan de buscar un balance. ¿M? El parasimpático habitualmente se activa en ciertas situaciones, si se quiere, paradigmáticas. Cuando, por ejemplo, uno está durmiendo, cuando duerme una siesta, cuando comes una comida muy copiosa, es decir, comes un montón, vieron que de repente si uno está invitado a un bacanal, a un asado, a una cena muy abundante y uno come mucho, como que después se genera una sensación de modorra, de bueno, ahora estoy como
Pipón se le decía antes, ahora no sé, no sé cómo sería el sinónimo ahora. Pero básicamente esa sensación de sosiego, de tranquilidad después de comer mucho, es una activación directa del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Hay otras maneras de activarlo también, ¿no? Te das un baño de inmersión e inducís al organismo a esa sensación. Si haces yoga, meditación, relajación muscular progresiva, respiración diafragmática, todas herramientas que recomendamos los terapeutas cognitivos para los casos de ansiedad, eh, son porque justamente activan el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Otra activación clásica del sistema parasimpático es a través del orgasmo, ¿sí? Si uno a través de una relación sexual eh, llega al orgasmo, ¿sí? Por supuesto también ante una relación autoerótica, ¿no? Si llegas a un orgasmo, vas a ver que después, cuando, en los segundos inmediatamente posteriores al orgasmo, a la llegada del orgasmo, vas a sentirte particularmente relajado, ¿sí? Si no, intenten hacer abdominales o flexiones de brazos cuando acaban, ¿sí? O sea, no es que es imposible, pero claramente el cuerpo no está seteado para hacer esa actividad porque justamente se activó el sistema nervioso parasimpático. ¿M? Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque justamente como pueden sospechar, la respuesta de ansiedad está íntimamente ligado, ¿sí? La traducción a nivel fisiológico es una descarga de adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo que justamente tiene que ver con una activación del sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí? Preparas al cuerpo para una situación de tensión. Por eso se activa la ansiedad, ¿sí? A su vez, la ansiedad es un mecanismo, como yo les decía, que cumple una función muy clara en la historia de la humanidad, que es la adaptación, ¿sí? Básicamente, gracias a que desarrollamos nuestro sistema de ansiedad, nos permitió evolucionar, ¿sí? Filogenéticamente. El sistema de ansiedad es un mecanismo muy arcaico. De hecho, hoy en día los sociólogos y los antropólogos se preguntan qué finalidad tiene paralizarte del miedo, digamos, en una situación de examen. ¿Qué finalidad adaptativa estás cumpliendo? Ninguna, ¿sí? Pero eso es porque estás analizando con zoom una situación que filogenéticamente tiene millones de años, ¿sí? O sea, ustedes piensen en el hombre de las cavernas, en esa persona que apenas había descubierto el fuego, tenía muy poquitos recursos y generalmente la mayoría de las cosas que se movía alrededor de su campo atencional eran peligrosas, ¿sí? Entonces, básicamente estaba preparado para defenderse y por lo tanto era muy importante que activara su reacción de ansiedad. ¿M? Como les decía, la ansiedad es un mecanismo arcaico de adaptación de la humanidad y como es justamente arcaico, es muy esquemático, eh, es muy poco complejo en ese sentido. Tiene, en rigor, tres tipos de reacciones, ¿sí? Cuando vos te pones ansioso, evaluando subjetivamente un peligro, cuando tu cerebro procesa que hay un peligro frente a X situación, que puede ser desde un vaso hasta alguien siguiéndote por la noche digamos, en un callejón mal iluminado, bueno, hay tres opciones de respuesta posibles, que en inglés se les dice las tres Fs, porque eso viene de fight, flight y freeze, que básicamente son las tres situaciones únicas, ¿eh? Que podés reaccionar cuando te pones ansioso. Fight, pelear. Flight, salir corriendo. Freeze, paralizarte, ¿sí? Eh, a veces los medios retratan jocosamente, o a veces de una manera dramática, pero a veces retratan la idea de una ancianita se defendió de un ladrón y lo cagó a bastonazos. Y uno dice, qué, qué osada la señora, ¿no?
que atrevida, que como se arriesgó la vida al hacer eso, ¿no? Y es altamente probable que la señora no lo haya elegido eso, ¿sí? Porque viene seteado en el organismo eso. O sea, esa es la respuesta de ansiedad. Puedes salir corriendo, puedes pelearte o puedes quedarte paralizado. Y uno no tiene, no sabe lo que va a caer, ¿sí? O sea, es como que uno, por ahí uno se sorprende a sí mismo reaccionando de manera hostil frente a una situación que te pone nervioso, que evalúas como amenazante. Por ahí te sorprendes a vos mismo paralizándote, quedándote en blanco. O por ahí te sorprendes a vos mismo huyendo de una situación en la cual en la previa estabas confiado que ibas a lograr, tipo presentarte un examen. La ansiedad es eso, funciona de esa manera. No hay que pedirle peras al olmo, es decir, no hay que suponer que la ansiedad puede tener otra manifestación, porque son estas tres opciones posibles, no hay otra, ¿sí? Vos podés evitar salir corriendo, que por ahí es la más común, si se quiere, en cuanto a la que más sentimos de los pacientes, al menos los pacientes más evitativos, justamente. Eh, Después está atacar, ponerse usted y después paralizarse. Las tres opciones se dan en los seres humanos. Y obviamente también hay animales en donde se puede leer también ese tipo de respuesta. La respuesta de parálisis en ratas se llama reading y se paran en dos patitas. Eso es la respuesta de parálisis en las ratas. Pero bueno, en rigor la idea es que ustedes sepan que es algo que tiene que ver con un escaso repertorio de respuestas, ¿sí? No hay una situación puntual. A ver, aguárdenme un segundito, chicos. Tengo que hacer una pausa. Bueno, seguimos hubo un desperfecto técnico mayor acá. De hecho, ya es completamente de día, ha cambiado todo. En el interín, esto es casi en vivo, ¿eh? ¿Vieron? En el interín me avisaron de que me habían robado la rueda del auto, así que tuve que salir medio corriendo a ver si era, principalmente si era mi auto, que lo dejé en la puerta de mi casa, y después para, evidentemente, ratificar el evento. Así que, eh, nada, ya que estamos hablando de la ansiedad, un evento, un peligro, que bueno, por suerte el hecho de tener un seguro a todo riesgo de alguna manera hizo que no lo sintiera tan amenazante y que no tuviera una activación fisiológica propia del estado. Pero ya que estamos, vamos a vincularlo con lo que tenía que hablar a continuación, que son justamente las distintas modalidades de activación de la ansiedad. Fundamentalmente son tres: fisiológica, motora y cognitiva. ¿Qué significa esto? Significa que la ansiedad se manifiesta bajo tres canales, por decir así. Estos tres canales tienen que ver justamente con la predilección que determinados organismos tienen por determinado tipo de activación. Hay gente que de repente, cuando se pone ansiosa, cuando percibe un potencial amenaza o peligro, tiende a exhibir más conductas estereotipadas o reiterativas, como tamborillar los dedos, fumar, tomar, eh, revolverse en la silla, hacer movimientos con los pies, o sea, se pone como más inquieta, por decir así. Eso es un sinónimo de activación motora, ¿sí? Donde el cuerpo tiene como ciertos movimientos reiterativos o estereotipados. La activación cognitiva es la que tiene que ver justamente con la idea de preocuparse sobre el evento o hacer estimaciones o evaluaciones sobre la peligrosidad del evento o las capacidades de afrontamiento sobre el evento, ¿no? Eso tiene que ver con la parte cognitiva de la activación de la ansiedad. Y por último, la activación fisiológica, que es como la más común que vemos en pacientes con trastornos de ansiedad, fundamentalmente trastornos de pánico, es la activación clásica y es justamente la que te explican en los libros de texto para explicar a los pacientes cuando uno hace psicoeducación sobre el trastorno de pánico, ¿no? Ahí les explicas, de hecho, ya que estamos, lo explico acá para que ustedes se lo puedan transmitir a sus futuros pacientes, ¿no? Es toda una cascada de eventos químicos y fisiológicos
la respuesta de ansiedad. Y básicamente, como te prepara para dar una respuesta adaptativa frente a un peligro que en tu mente está codificado como de vida o muerte, entonces básicamente lo que hace el cuerpo es tomar ciertas decisiones sobre qué vas a necesitar y qué no vas a necesitar, ¿no? En términos de la economía de recursos y la eficiencia del sistema para dar una respuesta rápida de ansiedad en el contexto de protegerte de morir, ¿no? O protegerte del peligro, protegerte de la amenaza, pero en el cerebro es codificado como vida o muerte. Entonces, básicamente, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a mandar más sangre para los lugares en donde se tienen que inervar más y activar más, ¿sí? En ese contexto lo que va a hacer es mandar más sangre al cerebro, ¿sí? Para poder tomar decisiones más rápidas, a los bíceps para poder pegar en el caso que necesites atacar, a los cuádriceps, ¿sí? En el caso de que necesites huir. Esta derivación veloz de sangre a esas terminales, ¿sí? Hace que el cuerpo experimente una serie de desequilibrios, que son los que a veces están anoticiados en el relato de los pacientes que tienen trastorno de pánico. Por ejemplo, cuando se inerva rápidamente la parte de los cuádriceps, da la sensación de flojedad en las rodillas o de inclusive pérdida de estabilidad. Eso es porque se inerva rápido la parte de los cuádriceps, ¿sí? También lo que pasa cuando de repente se prepara el cuerpo para esto, se dilatan las pupilas para ensanchar el campo atencional para poder ver mejor de noche, que para eso se dilatan las pupilas eh, a nivel evolutivo, sirve para eso, ¿sí? Eh, También puede pasar que uno se ruborice. Cuando vos te ruborizas frente al otro, le estás demostrando que no sos peligroso, ¿sí? O sea, hay toda una serie de cuestiones que pasan. Por ejemplo, la transpiración. La transpiración tiene doble lectura. Una es para eliminar el exceso de calor que se produce por el gasto energético fuerte que produce la ansiedad, y por otro lado, para resultar más resbaladizo para tu depredador si te quiere agarrar, ¿sí? Ustedes siempre imagínense la imagen de el hombre de las cavernas huyendo de un mastodonte, ¿no? O sea, básicamente desde esa época está ese sistema, y ahora con todos los beneficios y los problemas de la cultura igual se mantiene. ¿M? Eh, de vuelta, una de las cosas que uno utiliza son los bíceps, los cuádriceps, el cerebro para pensar más rápido a dónde huir. Y hay cosas que no se utilizan. Por ejemplo, comer. Uno no va a comer en el momento en donde tiene que salvar su pellejo por su vida o muerte. ¿M? Entonces, básicamente lo que ocurre es que la panza se cierra, ¿sí? Toda la parte del sistema digestivo se cierra. Por eso pasa mucho a veces que los pacientes te dicen, perdí el apetito cuando estoy muy nervioso, ¿sí? Porque objetivamente deja de funcionar, porque el cerebro considera que no vas a necesitar comer mientras tengas que salvar tu vida. Eso va a venir en un momento después en donde haya cierto sosiego y te estés en tu guarida o en tu lugar seguro para poder ejecutar este otro acto de supervivencia que es alimentarte, ¿no? También pasa que justamente cuando se cierra la panza, también a veces se produce una sensación de molestia al tragar, ¿sí? Eso también es típico del reportado de los pacientes panicosos, y también tiene que ver con lo mismo, ¿sí? O sea, todas las cosas aparentemente raras o bizarras que le pasan a los pacientes cuando tienen el ataque de pánico son todas cosas que se pueden explicar en términos de lo que es la activación fisiológica necesaria para la supervivencia que hace el cuerpo de taquito y de memoria inconscientemente, pero no en términos freudianos, sino en términos del sistema nervioso autónomo simpático. Son todas las cosas que hace el cuerpo para protegernos, ¿sí? Básicamente, esa es la función de la ansiedad. ¿Y por qué hincho tanto con esto? Porque tiene que estar recontra hiper resaltado que la ansiedad sirve para adaptarte al organismo, perdón, al organismo, al contexto, ¿sí? Para adaptar tu organismo al contexto en el cual se está desarrollando, ¿sí? Por supuesto que si ese contexto no es muy hostil, no vas a tener una activación fuerte de ansiedad porque no vas a percibir peligros. Y si el contexto es mucho más hostil,
vas a estar más alerta y tu sistema de ansiedad va a estar activo bastante tiempo. ¿A qué? A un costo, obvio, ¿sí? Les adelantaba antes que la ansiedad produce un gasto energético fuerte, ¿sí? Eh, y ese gasto energético fuerte después trae una consecuencia. Uno después de la ansiedad, después de toda la reacción, está cansado, está como extenuado, tiene necesidad de orinar, porque ahí metaboliza todo rápido los excesos de toxina que se producen por el gasto energético. Pero bueno, eso es un poco lo que pasa en términos fisiológicos. Seguramente un neuropsicólogo se los puede explicar con un detalle mucho más lujurioso, ¿sí? Por lo pronto yo se los puedo decir de esta manera, que es un poco lo que surge en los libros de texto cuando uno quiere explicarle un poco, familiarizar al paciente ansioso con lo que es el sistema de la ansiedad. La idea que uno les tiene que transmitir a los pacientes siempre es esa, ¿no? Como que, bueno, no es algo peligroso, sino que es algo que no te podés deshacer de la ansiedad, ¿sí? Gracias que está la ansiedad, ¿no? Porque si no estuviera, te cae un piano en la cabeza y lo seguís mirando, ¿sí? Hasta que te reviente la cabeza. Entonces, está bueno que tengamos un sistema que nos ayude a detectar el peligro, inclusive sin que nosotros seamos demasiado conscientes de ese peligro, ¿sí? Más allá que la ansiedad representa también después toda una valoración cognitiva secundaria sobre lo que es el estresor. Y un poco ahí empieza a contar el tema de la terapia cognitiva, ¿sí? Porque básicamente está claro el componente cognitivo de lo que es la ansiedad porque tiene que ver con una evaluación subjetiva y simbólica del peligro, que a veces puede estar recontra consustanciada con el peligro real, porque, no sé, puede venir un colectivo a todo lo que da, ellos estar en medio de la calle, o sea, puede pasar que ese estresor sea muy concreto, o puede ser como muy indirecto, como sencillamente una canción que me recuerde a mi ex que me acaba de dejar, ¿sí? Entonces, en rigor, cualquier modalidad sensorial puede activar la ansiedad y puede hacerlo de una forma relativamente intensa y duradera, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es dos cosas más ahora. Cómo se clasifican los trastornos de ansiedad y cómo, eh, cómo la teoría cognitiva piensa la ansiedad. ¿M? Para ser más prolijos, por ahí está mejor ver lo de los trastornos de ansiedad. Ustedes saben que si agarran el DSM hoy, el DSM-5, o si son tan sofisticados de tener el DSM de texto revisado, que salió hace un mes atrás, todavía no está en castellano, pero salió, van a ver que en el capítulo de trastorno de ansiedad están la mayoría de los trastornos de ansiedad, pero faltan algunos que ya tienen un capítulo aparte, ¿sí? Fobia social, trastorno de ansiedad social o fobia social, perdón, fobia específica, fobia social o trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de pánico, con agorafobia, sin agorafobia o agorafobia sin trastorno de pánico, y después, ¿qué otro? Me parece que esos. Y después están el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo. La ansiedad por separación y el mutismo selectivo son trastornos que están relacionados con la niñez, pero ustedes saben que una de las modificaciones del DSM-5 en relación con el cuarto es que se abolió el criterio eh, cronológico, o sea, no hay edades, no es que hay patologías propias de una edad y no de otra. Para no resultar discriminativo con respecto a eso, se considera que la enfermedad es la enfermedad independientemente de que se manifieste fundamentalmente a una edad más que en otra. Por eso existe la posibilidad que haya demencias en una persona no, digamos, joven, aunque es fundamentalmente sobre representado por personas de 70 años para arriba. De la misma manera pasa con el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo por sobre todo. Así que son trastornos que se caracterizan por la ansiedad, pero se dan casi exclusivamente en niños. Más allá que hay autores que hablan con mucho énfasis sobre el trastorno de ansiedad por separación en adultos, pero bueno, esa es otra historia. Si quieren otro capítulo, lo contamos en otro momento. ¿M? Pero por fuera de eso, los trastornos clásicos, de los trastornos clásicos hay dos que están en sus capítulos aparte. El TOC está en el capítulo ahora del trastorno del espectro obsesivo
Y el trastorno por estrés postraumático está ahora en el capítulo de lo que serían las enfermedades ligadas al trauma y asociados, ¿sí? Que, entre paréntesis, me parece copado. Esta última me parece más copada que la del TOC, porque la del TOC, nada, es como medio relativo que esté en el lugar donde está, pero, digamos, hoy en día se reconoce como trastornos de ansiedad y trastornos relacionados con la ansiedad. Se le dice porque no están como muy conformes la gente que misma quiso el DSM con haberlo sacado, más allá que si querían unificarlo con una visión de espectros, tenía sentido lo que hicieron. Pero bueno, tecnicismos aparte, lo que está bueno es ver un poco si son trastornos de ansiedad, hay algo a lo que cada uno le teme. Y acá no voy a usar la diferenciación de miedo y ansiedad al principio de la clase, sino que lo voy a hablar de una manera más coloquial, ¿sí? Uno se tiene que poder hacer la pregunta de a qué le teme esa persona, y la respuesta de a qué le teme te va a dar el diagnóstico, y el diagnóstico diferencial eventualmente de lo que es ese trastorno, ¿sí? Más fácil de todas, ¿cuál es? Fobia, fobia específica. Fobia específica que le teme al objeto fobígeno, más vale, ¿sí? O sea, aquel que tenga fobia a las arañas le temerá a las arañas, el que tiene fobia a los celulares temerá a los celulares, y así, ¿sí? Al objeto fobígeno. Es fácil esa. La gente que tiene ansiedad social no es que teme a lo social genérico, sino que es una cuestión más sutil. Le teme a la posibilidad de ser evaluado negativamente, ¿sí? Por algo que se dé dentro del contexto social. Que esto puede ser un examen escrito en una materia, o un grupo de amigos, o un grupo de desconocidos, o la idea de, no sé, seducir a alguien en una fiesta, ¿sí? O sea, en cualquier situación social, ¿sí? Interactiva, directa o indirecta, en donde la persona sienta que puede ser evaluada de manera negativa por parte del otro, exhibe ansiedad, ¿sí? Es por eso que por ahí pacientes con ansiedad social, cuando vienen con el psicólogo, vos los ves y parecen personas no ansiosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, como saben que van al psicólogo, la gente que tiene ansiedad social más o menos moderada, leve, tiende a confiar inmediatamente en la figura del psicólogo, y por lo tanto se relaja, porque no siente que el psicólogo justamente lo va a evaluar mal o de manera negativa, porque es una instancia en donde el paciente se puede permitir, pues, la concesión esa de no estar pensando tanto en lo que piensa el otro sobre uno, ¿sí? Porque va a volver a recibir una ayuda concreta sobre ese problema. También hay momentos de gente que tiene ansiedad social que no teme en eventos sociales porque confía que de esos eventos sociales no surja una evaluación potencialmente negativa. Es decir, que mucha gente por ahí tiene ansiedad social y sale con sus amigos o amigos y no les pasa nada, no se siente ningún nerviosismo ni ansiedad. ¿M? Pero bueno, en función, digamos, de lo que decíamos antes, la gente que tiene ansiedad social le tiene miedo a que lo evalúen de manera negativa, ¿sí? Em, que lo evalúen de manera negativa es que lo reprueben, que lo humillen, que piensen algo inadecuado sobre ellos. ¿A qué le temen las personas que tienen trastorno de pánico? A sus propias sensaciones corporales. ¿Por qué? Porque son una máquina de asimilar las sensaciones corporales con un significado catastrófico, ¿sí? Entonces, están todo el tiempo escaneando su cuerpo y tratando todo el tiempo de detectar si algo malo ocurre. Y cuando eso algo malo ocurre, que inevitablemente ocurre porque todo el tiempo el cuerpo está produciendo señales que nosotros ni siquiera las distinguimos del ruido porque no son relevantes. Bueno, los pacientes con trastorno de pánico sí son relevantes y malinterpretan esas sensaciones corporales, y justamente por eso le tienen miedo a eso, ¿sí? A las sensaciones corporales. ¿Por qué? Porque las sobredimensionan y las catastrofizan luego, ¿sí? Que es un término bien cognitivo. ¿A qué le tiene miedo las personas con TOC clásico? Le tienen miedo a sus pensamientos. ¿Por qué? Por lo que implica el pensamiento, y porque hay un mecanismo en el TOC que se llama fusión pensamiento-acción. Y significa que cuando una persona con TOC piensa algo, siente que ocurrió, o que ocurre, o que va a ocurrir. Entonces, solo el pensamiento de algo muy provocativo para sus valores morales implica que ya pudo haber pasado, quizás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que piensan que pueden haber abusado a un menor y sienten que lo hicieron, y se sienten total y absolutamente
sucios y culposos por eso que sienten que pasó. Racionalmente saben que no, pero lo sienten, ¿sí? Eso se llama fusión pensamiento-acción. Por eso el pensamiento es tan peligroso para los TOC y por eso intentan evitarlo y en concreto neutralizarlo a través de los rituales compulsivos, ¿sí? Cosa que seguramente van a ver en Psicópato con Adri seguro. Bien, ¿qué le teme la gente con ansiedad generalizada? Trastorno de ansiedad generalizada, la gente que son gente que se preocupa por todo, sobre todo por todo lo cotidiano, ¿sí? Por las boletas, las cuentas a pagar, la salud de uno, la salud de los demás, de los cercanos, etcétera. La inseguridad, y le temen a esa, digamos, ahí todos nos identificamos de alguna manera con la gente que tiene tag. La diferencia entre la gente que tiene tag y la que no la tiene es que la gente que tiene tag teme a la incontrolabilidad de sus preocupaciones, porque a diferencia del resto de los mortales que nos preocupamos, la gente que tiene tag no puede desconectar, no puede desenchufar la máquina, no paran de preocuparse. Y cuando perciben que no lo pueden controlar esas preocupaciones, es cuando se angustian y cuando viene justamente todo el malestar. Así que la gente con TAC le teme a la incontrolabilidad de sus preocupaciones. La gente con trastorno por estrés postraumático, ¿qué le teme? Le teme a justamente, no al trauma, porque el trauma ya lo vivieron, ¿sí? Pero teme a reexperimentar el trauma a través de las claves contextuales que pueden llevarlo a ese trauma, como recuerdos, situaciones, lugares en donde están asociados directa o indirectamente con el trauma, ¿sí? Así que todos, como pueden ver, le tienen miedo a algo, por decir así. Y eso es un poco lo que hay que retener de de esta explicación de la ansiedad. Por fuera de eso tenemos la teoría cognitiva de la ansiedad, que por supuesto va a decir que hay una cuestión atribucional con la ansiedad. En concreto, hay algo que se llama, que antes le llamábamos la ecuación de la ansiedad, y que es muy sencillo. Parece ser, para la teoría cognitiva, para Beck y Emery del 85 en adelante, que la ansiedad se produce fundamentalmente, o mejor dicho, vamos a hablarlo con propiedad, que un incremento de la ansiedad o un decremento de la ansiedad se produce por el interjuego de dos factores: la sobreestimación del peligro y la subestimación de las propias capacidades de afrontamiento. Es decir, yo tengo que sobreestimar la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno adverso, amenazante o peligroso. Es decir, tengo que pensar, si tengo fobia a las cucarachas, que hay cucarachas por todos lados, ¿sí? Y tengo que pensar que mi capacidad para manejar mi miedo a las cucarachas es casi nula. Onda, apenas veo una cucaracha voy a tener que buscar rápidamente una silla para ponerme arriba, porque no voy a poder lidiar yo con eso. No las voy a poder matar, no voy a poder ir a buscar un raid y matarlas, ¿sí? No, ni hay que las voy a poder pisar. O sea, sobreestimación de la probabilidad del peligro, la cosa es más peligrosa de lo que parece, y subestimación de la propia capacidad de afrontamiento. Es decir, mi capacidad para afrontar este fenómeno es casi nula o baja, ¿sí? A esto normalmente se le agrega, a esta ecuación se le agregan dos cosas más, que es el grado de terror, ¿sí? El grado de miedo que me produce ese evento amenazante, porque no es lo mismo una cucaracha que de repente, no sé, qué sé yo, algo que me dé más miedo, no llegar a fin de mes, o un, como la otra vez pasó en Villa Gesell, un puma que salió de repente de quién sabe dónde y está recorriendo las calles de Villa Gesell. Sí, o sea, no es lo mismo el grado de terror que me produce. Entonces, si el grado de terror es bajo, aunque yo sobreestime la probabilidad del peligro, mi ansiedad no va a ser tan sacada, ¿sí? Ahora, si la probabilidad, si yo pienso que la probabilidad del evento peligroso es alta y encima me da mucho miedo, es decir, el grado de terror o de espanto es alto, es mucho peor la activación de la ansiedad. Y otra cosa que, digamos, en el denominador sería no solo la subestimación de las propias capacidades de afrontamiento, sino también lo que se llaman los factores de rescate. Factores de rescate es cuando uno atribuye que uno básicamente lidia con el fenómeno que le produce ansiedad por la acción de un agente externo. Llámese una medicación, llámese la compañía de un ser querido, llámese un objeto transicional que cuando yo salgo a la calle, si salgo a la calle con el celular no tengo tan miedo que me pase un infarto porque tengo el SOS acá,
¿sí? Entonces lo puedo marcar. Ahora, si salgo sin mi factor de reaseguro, de rescate, tengo mucho más miedo, ¿sí? Entonces, básicamente el factor de rescate, o salir en la billetera con un ribotril, ¿sí? O en la gente que tiene disfunción sexual eréctil, salir con un Viagra por las dudas a la cita, ¿no? O sea, eso es un factor de rescate. ¿Por qué? Porque en realidad no me está dando a mí confianza de que yo puedo lidiar con el fenómeno, sino al contrario. La confianza la estoy depositando en el Viagra, en el ribotril, en algo externo. O en un amigo o una amiga que me acompaña por la calle para ir al cine, cuando yo si no, solo no iría ni ahí al cine porque sentiría que me puedo descomponer y tendría que huir inmediatamente de ahí. Eso es el factor de rescate. Entonces, ecuación de la ansiedad, factores que incrementan la ansiedad de acuerdo a la teoría cognitiva de la ansiedad. Sobreestimación de la probabilidad del peligro, más grado del terror por sobre subestimación de las propias capacidades de afrontamiento, más los factores de rescate. Eso me parece que sería todo ahora, por ahora. Y después, y ya creo que por ahí es más pertinente para la clase que viene, no sé cuánto me demoré en esta, pero si en esta son 45, la otra serán 1 hora y cuarto, para que quede como bien secuenciado. Después está la cuestión de los factores de mantenimiento, que en realidad son re importantes, porque la teoría cognitiva de la ansiedad no le importa tanto cómo se produce la ansiedad, todo esto que les dije recién, sino fundamentalmente cómo se mantiene, porque a vos el paciente ya te llega con el trastorno de ansiedad. Entonces la onda es ver, bueno, ok, se activó por eso en su momento, tiempo atrás. A veces se activa, si hay un disparador concreto, a veces no. El asunto es cómo se mantiene o por qué se mantiene. La teoría cognitiva postula que se mantiene la ansiedad por tres factores, ¿sí? Atención selectiva, reacciones fisiológicas y comportamientos evitativos. Fundamentalmente esto está sacado del modelo cognitivo del trastorno de pánico, adaptado después para otros trastornos, pero fundamentalmente está desde ahí. Seguimos entonces en la clase que viene, espero no haberlos confundido demasiado con los cambios que tuve que hacer, ¿sí? Y con la falta de filminas o slides, pero bueno, básicamente son conceptos centrales y ahora la segunda parte vamos a conceptos un toque más avanzados, si se quiere, ¿sí? Listo.